Bueno, amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna. Recuerden, todos los viernes de 7 a 8 de la noche tenemos pequeños bloques y espacios para identificación de canal. Recuerden ustedes que estamos en www.planeta2013.tv. Si ustedes quieren analizar nuestros programas anteriores y ver este mismo programa, recuerden ustedes que entran a YouTube y buscan programación, y ahí se encuentran precisamente todos los programas que tenemos aquí en Planeta 2013. Y bueno, continuamos con nuestra información. Vamos a hacer algunos comentarios del periódico Excelsior, Impacto y Crónica, de acuerdo a lo que está sucediendo con el Magisterio Nacional, y algunos comentarios que se han hecho, publicaciones en primera plana. Dice: padres rechazan a miembros de la sección 22, crece tensión por el magisterio, maestros intentaron tomar el Palacio Municipal de Cancún, hubo 24 heridos y 58 detenidos, bloquean vías en Campeche. Bueno, la problemática que se está teniendo con el Magisterio Nacional, pues su causa no es el gobierno del Distrito Federal ni son los gobiernos de los estados. El problema que se tiene con el Magisterio Nacional está iniciado por el gobierno federal, quien en el momento mismo que realiza la ley de la reforma educativa y la publican y la discuten, entre comillas, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ni la Cámara Baja ni la Cámara Alta tienen la oportunidad, ni siquiera hicieron la entrevista con los líderes, como lo fue la señora Elbester Gordillo, de la cual se encuentra en la cárcel porque no aceptó. Evidentemente le aplican una serie de normativas que no corresponden a las acusaciones que le hacen, y lo estamos mencionando porque tenemos toda la documentación de todos los periódicos que se publicaron con la detención de la señora Elbester Gordillo, y ahora la última parte, en la que estaba ya a punto de ser prácticamente sacada de la prisión, pues le inventan otro nuevo por fraude en manejo de economía. Bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Primero fue el Zócalo de la Ciudad de México, precisamente para el 15 de septiembre se hace el desalojo. No fue un desalojo violento, pero sí con una serie de amenazas por parte de la Policía Federal, y dice: la tensión derivada del conflicto magisterial desembocó ayer en violencia en Quintana Roo, donde hubo enfrentamiento entre la policía y los maestros. Los maestros, inconformes por la reforma educativa, se enfrentaron a policías antimotines cuando pretendían ingresar a las instalaciones del Palacio Municipal Benito Juárez en Cancún. Bueno, pues eso es parte de lo que nosotros estamos viendo en una primera circunstancia, y vamos a ver las publicaciones posteriores que se hacen con respecto el periódico La Razón. En agenda nacional vamos a ver: sueldos de 490,000 docentes superan el tabulador, pagan a 85% de los maestros de Oaxaca más de su salario, rebasan el sueldo que establece la ley. 65,212 profesores de 76,649 en Guerrero, con 51,043, y en Puebla hay 50,810. Bueno, aquí el periódico está haciendo publicaciones con respecto a lo que se les paga al regreso de sus labores docentes, y bueno, la campaña ha sido muy fuerte en contra del magisterio porque hacen acusaciones de que laboran sin trabajar, y después de más de 30 y tantos días de estar vacacionando, supuestamente, dicen los periódicos. Y La Razón pues nos está haciendo una serie de comentarios muy importantes sobre lo que se pagó a los maestros, y dice así: maestros de Oaxaca son los peores y a 85% les pagan de más. No podemos hacer acusaciones de esto porque se están generalizando. Podemos determinar que haya 200, 100, 50 maestros que sean mal preparados, pero no 75,000. Esta es una campaña nefasta verdaderamente que se hacen en contra de los magisterios, del Magisterio Nacional. El periódico El Excelsior también hace una publicación: pagan a paristas 1,000 millones con los salarios y bonos que recibieron integrantes de la CENTE por casi 40 días de paro, que pueden restaurarse miles de planteles. Bueno, esta es una hipótesis porque el gobierno federal es el que tenía la obligación de restablecer las escuelas, que muchas no tienen bancas, no tienen cristales, no tienen sanitarios. Los maestros tienen que hacer viajes de 20, 30 kilómetros para llegar a la comunidad, no tienen en dónde habitar, sino que hacen viajes de 2, 3 horas y luego el regreso también, más cumplir sus obligaciones. Creo que debe de hacerse un estudio muy importante
para establecer verdaderamente la problemática de los educadores y no hacer acusaciones en base a la ley, a las leyes de la reforma educativa que no están cumpliendo las formas. Hoy, pues quiero mencionar cómo el señor Emilio Chaufet, quien es el secretario de Educación Pública, dice lo siguiente: imposible e injusto evaluar a maestros para correrlos, Chaufet. Bueno, pues esto nos dice el martes 8 de octubre, cuando en una problemática anterior el señor Chaufet estuvo diciendo que no es posible que los maestros estén laborando o no laborando y se les aplica una legislación de todos aquellos que falten durante 3 días al trabajo, y vimos la violencia verbal del señor Chaufet en muchos programas de radio, de televisión y las publicaciones en los periódicos. Dice: leyes deben de convertirse en el aliado profesional del maestro, aseguró el titular de la SEP durante la comparecencia en el Senado. Bueno, pues me da mucha pena decirlo, pero a mí me parece que el señor Chaufet, de acuerdo a todos los documentos que tenemos de todas las publicaciones de los periódicos, donde se les tacha de pseudo maestros a través de lo que sucede. Dice: no se echará a los maestros. Niega que se esté siendo omiso frente al castigo a profesores faltistas. Norma lo impide, precisa. Chaufet aseveró que por el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel resultaron dañadas 4.100 escuelas de las más de 126 resultaron gravemente afectadas, el 428. Pasamos entonces pues a darnos cuenta que el gobierno federal pues está cometiendo una serie de arbitrariedades con los educadores, y luego todavía, para ir más adelante, Sabater interviene. Yo no sé por qué entrevistan a gente que no conoce nada del sistema, a pesar de que el señor Sabater pues es un filósofo español que no tiene nada que ver en el sistema educativo nacional, y dice: la reforma educativa recupera la figura del maestro. Sabater: discúlpeme, señor, pero usted no conoce, creo que usted no tiene por qué opinar del sistema educativo nacional. Opine de lo de España, que es exactamente las indicaciones del Fondo Monetario Internacional que son aplicadas. Y quiero recordarle, señor Sabater, que el día de antier y ayer los sindicatos de los estudiantes en España entraron en un movimiento para protestar contra la reforma educativa de España. Señor Sabater, lo invitamos a que vaya a hacer comentarios a España, no en México. Bueno, pues amigos, vamos a la siguiente, de lo que se puede llamar la democracia femenina, y nos encontramos una serie de documentos verdaderamente extraordinarios en base a las peticiones de pues el señor Enrique Peña Nieto, que nos habla de que debe haber en esta etapa un número mayoritario de 50% de mujeres y 50% de hombres que vayan a ocupar las curules más importantes en la Diputación y en el Senado. Dice así: aún hay zonas donde si el marido dice que no vaya a votar la mujer, no va a votar. Rosa María Álvarez de Lara, investigadora: expertos coinciden en que aún falta mucho para hacer para lograr una real integración democrática de las mujeres. En 2013, el 51.4% de los estudiantes en licenciatura de la UNAM son mujeres. Vean ustedes qué interesante que va aumentando el número de mujeres estudiantes desde principios del siglo XIX. 3.9 de los alcaldes del país son mujeres, 37.4 en la Cámara de Diputados está integrada por mujeres, 2 ministras hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 6 gobernadoras ha habido en la historia del país y no hay ninguna actualmente, 3 secretarias federales en Secretaría de Salubridad y Asistencia, Turismo y Sedesol. Y quisiera mencionar, dentro de las 3 mujeres que están ocupando puestos muy importantes, está precisamente Rosario Robles Berlanga, quien fuera gobernante del Distrito Federal, que en lo personal considero que es una mujer extraordinariamente inteligente, que ahora, siendo partidaria del Partido de la Revolución Democrática, pues está colaborando por la invitación que le hizo pues Enrique Peña Nieto. Ella es Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, jefa de gobierno del Distrito Federal de 1999 a 2000, y precisamente tiene un gran conocimiento de lo que acontece en esto, y considero que son de las mujeres que quizá más adelante pudieran ser candidatas a la presidencia, porque tiene un gran conocimiento de lo que es la gobernabilidad del Distrito Federal, siendo el Distrito Federal una entidad con cerca de 20 millones de habitantes.
Mercedes Juan López, secretaria de Salud, diputada federal de la 57 legislatura. Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Turismo, diputada federal durante las legislaturas 59 y 61. Bueno, recordemos que Claudia Ruiz Massieu fue hermana precisamente de uno de los hombres más importantes del Partido Revolucionario Institucional, que fue asesinado en un momento determinado en la historia del Partido Revolucionario Institucional. Y dice así: presenta el Partido Acción Nacional una reforma constitucional para proponer la cuota de género para gabinete. Dice, la presencia legislativa no supera el 15%, dice Adriana González. Esto es un artículo escrito por Ivonne Melgar, y recordemos que ahora el desarrollo profesional de la mujer es verdaderamente extraordinario. Están ocupando pautas, sobre todo en las grandes carreras que tenemos como medicina, abogacía, arquitectura, y tenemos mujeres verdaderamente extraordinarias en ello. Dice Ivonne Melgar, voy a leer brevemente: en sintonía con la propuesta presidencial que busca concretar la paridad definitiva del género del Congreso, la bancada del Partido Acción Nacional en San Lázaro presentará hoy una reforma constitucional para la participación femenina en el gabinete federal que sea de un 50%. Bueno, pues esto es interesante, que las mujeres tengan una prioridad, y recordemos que yo recuerdo, por ejemplo, las gobernantes del Distrito Federal, como lo fue precisamente Rosario Robles, diputadas, senadoras y sobre todo, pues gobernadoras, y sobre todo le tocó a la señora Rosario Robles, quien dio una pauta muy importante. Hubo dificultades al término de ello, porque precisamente Cuauhtémoc Cárdenas la tenía como candidata para participar en la etapa en que el señor Cuauhtémoc Cárdenas fue aspirante a ser presidente de la República, y después hubo un distanciamiento porque ella era favorita de Cuauhtémoc Cárdenas y también con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí la dejamos, amigos, y vamos precisamente a otro tema muy importante, aunque quisiera yo mencionar antes de entrar a la reforma sendaria, que tenemos una heroína universal como lo es precisamente el estatus de Malala, esta mujer que fue herida con bala en la cabeza, sobre todo Malala Yousafzai, quien fue baleada por la defensa de la educación de las niñas, sobre todo en la zona de Pakistán. Y bueno, pues esperemos, tenemos algunos artículos muy importantes sobre ella, pero lo vamos a dejar para los siguientes temas que vamos a tratar en otros momentos. Vamos a la reforma sendaria, que ha sido uno de los elementos pues que se tienen en nuestro país, y recuerden que precisamente el Pacto por México nos dio pues una serie de elementos para transformar el país en el llamado Pacto por México. Y consideramos, amigos, que el Pacto por México se ha tratado de buscar uno de los elementos más importantes, que es llegar a una congruencia de gobernabilidad entre los partidos políticos y sobre todo el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Dice el periódico La Razón, publicado precisamente el 10 de octubre, en los primeros análisis que se hicieron: demanda retirar iniciativa el PAN, se aísla y va contra toda la reforma sendaria. Evidentemente, lo que nos dicen los periódicos y algunos elementos, el PRI ya eliminó en la propuesta del IVA a colegiaturas, a rentas e hipotecas. El albiazul insiste en llamarla lesiva, y muchos investigadores en economía nos están diciendo que puede ser altamente perjudicial para el desarrollo económico del país a través de los impuestos que se están manejando. Los diputados del PAN y senadores acusan que da poder para ejercer el terrorismo fiscal y es recesiva. ¿Quiénes son las opiniones? Voy a mencionar, por ejemplo, Emilio Gamboa. Cordero pidió que se echara para atrás la reforma, y le quiero preguntar a qué intereses favorece. Yo también le preguntaría al señor del PRI a qué intereses favorece, si son indicaciones del Fondo Monetario Internacional, supuestamente para obtener una economía de cerca de 4,000 billones de pesos para mantener la economía y la sustentación de los 32 estados de la República.